Hola, en este momento daremos inicio a nuestro módulo de normas básicas de protección radiológica. Primero tenemos que tener claro qué es la protección radiológica y cuál es su objetivo. Lo que busca la protección radiológica es siempre brindarle seguridad y protección tanto a los trabajadores ocupacionalmente expuestos como a la población o miembros del público y al medio ambiente. Teniendo claro este objetivo de la protección radiológica, vamos a darnos cuenta entonces que existen dos conceptos que debemos de entender su diferencia. Está la contaminación y la irradiación. Cuando nosotros estamos operando equipos generadores de radiación ionizante, sufrimos una irradiación, que solo se presenta cuando operamos el equipo y cuando éste está energizado. Diferente a la contaminación, que es cuando estamos expuestos a materiales o sustancias radioactivas. Están presentes de forma líquida, sólida o gaseosa. Es por eso que si de pronto nosotros realizamos un procedimiento, no es que tengamos que esperar 2 minuticos o 3 minuticos para que se vaya la radiación. No, porque estamos expuestos a una irradiación que solo está presente cuando se opera el equipo. Teniendo claro la diferencia entre estos dos conceptos, vamos a estudiar entonces cuáles son esas situaciones que nos podrían brindar exposición. Está la exposición planificada, que es la que todos vivimos en nuestro día a día laboral, donde, listo, si voy a realizar un procedimiento, pues sé que me debo de proteger y que posiblemente voy a adquirir una dosis que va a estar minimizada con todos los controles establecidos. Y también podríamos tener una exposición de emergencia, que es cuando ocurre un accidente o el equipo falló o alguien operó de manera inadecuada el equipo. Y esta exposición de emergencia se podría presentar o convertir en una exposición potencial, donde los límites establecidos estarían siendo superados. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia a las situaciones de las exposiciones. Ahora bien, vemos en pantalla 3 grupos de personas que debemos de proteger. La categoría de la exposición se encuentra para 3 grupos de personas: la exposición ocupacional, la exposición pública y la exposición médica. Exposición ocupacional hace referencia a todas las personas que por su actividad laboral manipulan equipos generadores de radiación ionizante o participan en procedimientos donde estos equipos sean manipulados. También vemos la exposición pública, que son aquellas personitas que se encuentran alrededor de esas zonas donde están ubicados los equipos y que necesariamente hay que brindarles una protección mediante el blindaje estructural que se pueda estar teniendo para que a esas personitas, miembros del público, no tengan altas dosis de exposición. Y finalmente está la exposición médica, que es cuando somos pacientes, que si nos van a realizar algún procedimiento, pues vamos a recibir esta exposición o esta irradiación. Para los trabajadores o los miembros del público hay definidas una serie de límites. Por ejemplo, para los trabajadores ocupacionalmente expuestos tenemos un límite de 20 milisievert en el año y para los miembros del público tenemos un límite de 1 milisievert en el año. Los trabajadores ocupacionalmente expuestos pueden tener diferentes periodicidades y esto se analiza de acuerdo a la actividad que desempeñen, con la frecuencia, de acuerdo al equipo. Y para cada una de las periodicidades hay diferentes límites. Para una periodicidad mensual tenemos una dosis de 1.67 milisievert. Para una periodicidad bimestral tendríamos una dosis límite de 3.33 milisievert. Y para una periodicidad trimestral, nuestro límite sería entonces de 5 milisievert. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos límites de dosis? Cada vez que recibamos nuestro reporte dosimétrico, vamos a validar que estén por debajo de estos límites permitidos. Y cada vez que cumplamos un año de exposición, nos vamos a comparar que estén esas dosis acumuladas por debajo de los 20 milisievert, que es nuestro límite anual. Durante la protección radiológica existen los principios y las medidas básicas de la protección radiológica. En pantalla estamos viendo los principios de protección radiológica, que son 3: la justificación, la optimización y el límite de dosis. La justificación consiste en que pongamos en una balanza el beneficio y el perjuicio de realizar un procedimiento. Obviamente debe primar el beneficio de ese procedimiento.
Entonces, cada vez que nosotros vamos a realizar un procedimiento, debemos de ponerlo en la balanza y validar este procedimiento si vale la pena, si me va a brindar más beneficio que perjuicio. Y de esta manera aplicar entonces la justificación. También tenemos la optimización, que nos invita a que tengamos técnicas, esa combinación entre kilovoltaje y miliamperaje, que nos permita tener dosis razonablemente posibles. Pero ¿a qué hace relación el término razonablemente posible? A que también la calidad de la imagen esté adecuada, no que tomemos una plaquita radiográfica que nos salga toda negra o toda blanca, porque de esta manera pues nos tocaría repetir los procedimientos y estaríamos generando más dosis y realizando procedimientos injustificados. Finalmente tenemos los límites de dosis, que los límites de dosis es simplemente cumplir con lo que nos dice la resolución 181434, que listo, si tenemos límites de acuerdo a las periodicidades, vamos a vigilar que esos límites no se estén superando. En eso consiste entonces los límites de las dosis. Ahora, las medidas básicas de la protección radiológica: está el blindaje, la distancia y el tiempo de exposición. El blindaje nos indica que existe un elemento, como lo es el plomo, que nos va a ayudar a atenuar la radiación. Por eso existen elementos de protección radiológica plomados, paredes plomadas, puertas plomadas, ventanas plomadas, porque este elemento nos ayuda y nos permite atenuar la radiación. Cuando de pronto no tenemos paredes plomadas, posiblemente es porque tiene un espesor en hormigón que nos está ayudando a atenuar esta radiación también. La medida básica de la distancia nos invita a que entre mayor sea esa distancia entre la fuente generadora del riesgo y la personita que va a recibir la exposición o la radiación dispersa, pues esa exposición será menor, porque la energía que le va a llegar va a empezar a disminuir. Y finalmente el tiempo de exposición nos habla de que tiene un comportamiento directamente proporcional. Entre menos tiempo usted se exponga, pues menos exposición tendrá. Entonces, también como a generar estrategias que nos permitan tener tiempos de exposición más pequeñitos. Ahora, existe también clasificación de las zonas. Es muy importante que identifiquemos que existen zonas controladas y zonas supervisadas y que ambas deben de estar señalizadas con el símbolo autorizado, que es nuestro trébol magenta sobre el fondo amarillo. La zona controlada la vamos a identificar como aquella zona donde se realizan controles. Obviamente esos controles se establecen en esa zona donde está ubicado el equipo. ¿Cuáles son los controles? Listo, si voy a ingresar a operar mi equipo, debo de cumplir con ciertos elementos de protección radiológica o con cierta distancia, o que tiene una pared plomada o la puerta plomada. Esa zona donde están estos controles es la que vamos a identificar como la zona controlada. Y la zona supervisada será entonces las zonas que se encuentren alrededor de esa zona controlada. ¿Por qué se les indica que es supervisada? Porque se supone que si la zona controlada está blindada, entonces a la zona supervisada no van a llegar altas dosis de radiación. En eso consiste la identificación de las zonas. Es muy importante que también tengamos señalización para la mujer en estado de gestación, porque obviamente con ella hay que tener mucho cuidado, ya que si se encuentra en este periodo, debemos de brindarle una atención y una mayor protección en caso pues de tener un paciente en el sector salud. Si de pronto tenemos en el sector veterinario tenemos acompañantes que sean mujeres, validar que ellos entonces no estén en estado gestacional. Y nuevamente encontramos entonces el símbolo de la radiación. Este era el símbolo que anteriormente se estaba utilizando, el trébol magenta, el trébol negro fondo amarillo, pero ya el autorizado es este magenta. Existen también los elementos de protección personal, ya los habíamos mencionado. Estos son los que se utilizan en el sector salud, pero también se pueden empezar a implementar en el sector veterinario. Encontramos entonces las gafitas plomadas, el delantal plomado con protector tiroideo a la vez, el protector tiroideo solito, el gorro plomado, delantal solo, el kit gonadal, tanto para la población pediátrica como adulta, y los guantes o las manoplas. Estos elementos de protección son con una atenuación de plomo
que nos permite disminuir el riesgo. Tenemos que garantizar que ellos se encuentren en muy buen estado. Para ello hay que implementar programas de inspección, validando que efectivamente estén en buen estado y que nos garanticen la verdadera protección. También encontramos elementos de protección colectivos y encontramos, por ejemplo, no sé si ya conocían, estas son unas cortinas plomadas que se utilizan en el sector industrial. También encontramos los biombos, que son como unas puertas portátiles, pero son plomadas, que se utilizan en el sector salud, por ejemplo, cuando hay uso de equipos portátiles para proteger a las personas que estén alrededor y el mismo operario del equipo. Y también tenemos un vidrio plomado que nos permite tener toda la protección para con las personitas. También tenemos todo el tema de elementos de colectivos en el sector veterinario, como es la implementación de puertas plomadas y de vidrios plomados. Eso era lo que tenía para contarles en este espacio. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud nos pueden contactar y espero que se sigan disfrutando nuestro conocimiento.